Entonces vamos a empezar con los órganos internos y luego veremos la anatomía de los órganos externos. Ese será el orden. Me dicen si ya están viendo la pantalla. Sí, profe. Ok. Ok, chicos, entonces, al finalizar esta unidad, entonces estaremos en la capacidad de mencionar las estructuras que conforman los órganos genitales internos femeninos, incluidos ovarios, trompas uterinas, útero y vagina, indicando tanto su irrigación como su inervación, explicar algunas situaciones clínicas relacionadas con estos genitales internos, como la infección del tracto genital femenino, la ligadura de las tubas uterinas, el embarazo ectópico tuvárico, la exploración manual de la vagina, el útero y la citología vaginal, y reconocer a través de diapositivas, láminas, etc., estas estructuras macroscópicas. Entonces empecemos a hablar por los ovarios. Empecemos hablando de los ovarios. Entonces los ovarios son las gónadas femeninas con forma y tamaño de almendra, o sea que son un poquito más pequeños que los testículos, donde se van a desarrollar los ovocitos, que son los gametos o células germinales femeninos. Pero al igual que los testículos, también son glándulas endocrinas que van a tener unas hormonas importantes que van a ser los estrógenos y la progesterona. Cada ovario entonces va a estar suspendido de un pequeño corte de pliegue peritoneal o mesenterio llamado el mesovario. Entonces, ¿para qué servirá ese mesovario? Recuerden para qué sirven los mesos. Para nutrir la estructura. Efectivamente, dar sostén y estructura. Muy bien. Entonces, ese mesovario es una subdivisión de un mesenterio más grande del útero, que es el ligamento ancho. Entonces, como habíamos dicho, ese ligamento ancho del útero me va a contener varias cosas, entre ellas el mesovario. Entonces, aquí estamos viendo un corte anatómico, donde estamos viendo entonces, aquí vemos el ovario y vamos a ver entonces cómo va a entrar por esta porción este ligamento, que es el ligamento suspensorio del ovario, que se lo vamos a diferenciar de este otro, que es el ligamento propio del ovario, el cual no va a tener, eh, no va a ser un meso porque no va a tener vasculatura. Este ligamento propio del ovario es el que lo va como a, ¿qué? Como a fijar del útero, mientras que este otro, además de que da sostén, también va a dar nutrición. Por aquí va a pasar entonces la arteria ovárica, ¿sí? Y de aquí saldrá también el plexo venoso pampiniforme ovárico, que lo veremos más adelante. ¿Listo? Entonces el paquete vasculonervioso que va para el ovario, aquí lo vamos a ver, mírenlo acá, ¿sí? Va a venir por este ligamento suspensorio del ovario. ¿Listo? Aquí quiero que vean otra cosa. Esta es una visión anterior o posterior. Posterior. Es una visión posterior. ¿Y qué quiero que vean acá? Que la dirección de las tubas uterinas es hacia posterior. Miren que las tubas uterinas están saliendo del útero y se están viniendo hacia atrás, hacia posterior. Lo mismo que los ovarios, ¿sí? O sea que si nosotros somos estrictos, y aquí estamos viendo el ligamento ancho, miren que la situación de los ovarios sería posterior, o sea, estaría detrás del ligamento ancho del útero. ¿Queda claro eso? Chicos, Sí, profe. ok, muy bien. Entonces, en las mujeres prepúberes, o sea, en las mujeres que todavía no han iniciado pubertad, va a haber una cápsula de tejido conectivo, que es la túnica albuginea del ovario, ¿sí? Que va a formar esa superficie del ovario y va a estar cubierta esa túnica albuginea por una capa lisa de mesotelio ovárico o epitelio de superficie, que es el famoso epitelio germinal, ya habíamos hablado de él. Este epitelio germinal es un epitelio cúbico simple que va a conferir a esa superficie del ovario un aspecto mate grisáceo y que va a contrastar con esa superficie brillante del mesovario peritoneal adyacente con el cual se continúa. Entonces es un epitelio un poquito diferente. De nuevo, miren acá, entonces estamos viendo la situación del ovario hacia posterior con respecto
a la ubicación del útero, o sea que esto también es una vista posterior. Pues después del que empieza la pubertad, ese epitelio de superficie del ovario se va volviendo cicatricial y se va distorsionando debido a que cada vez que va a salir un óvulo, pues entonces se tiene que romper ese epitelio y después pues obviamente eso se va a cicatrizar, entonces obviamente va a perder ese aspecto lisito, va a perder ese aspecto, eh, sí, como nuevo. Entonces yo les hago una pregunta. ¿En quién será menor la cicatrización? ¿En mujeres que toman anticonceptivos orales o en mujeres que no lo toman? A ver, ¿quién dice? Las En que no las lo que toman, profe. A ver, ¿quién habló? ¿Quién habló? De las que lo toman, En las que lo toman, ¿es mayor o menor? es menor, ¿Por Menor. qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices que es menor? porque no se va a caer, porque las pastillas hacen que uno no ovule. Exactamente, entonces en las mujeres que toman anovulatorios, o sea, que toman anticonceptivos orales, va a haber menos cicatrización, ¿cierto? Porque obviamente sí, se va a presentar menos ese proceso de ovulación y obviamente pues si no se ovula, pues no hay necesidad de reparar ninguna cicatriz. Muy bien. Entonces, esos vasos sanguíneos o los vasos linfáticos y los nervios ováricos van a cruzar la línea terminal, van a pasar hacia y desde la cara superolateral del ovario dentro de un pliegue peritoneal que es el famoso ligamento suspensorio del ovario, que se va a continuar con el mesovario del ligamento ancho. ¿Listo? Que va a estar en la parte superior. El ovario también se va a fijar al útero mediante un corto ligamento que llamado el ligamento propio del ovario, que se va medialmente dentro del mesovario. En consecuencia, entonces los ovarios se van a encontrar usualmente lateral entre el útero y la pared de la pelvis durante la exploración pélvica manual o ecográfica. Dado que el ovario entonces va a estar suspendido en esa cavidad peritoneal y su superficie no está cubierta por peritoneo, el ovocito expulsado en la ovulación va a caer directamente a cavidad peritoneal, lo que ya habíamos dicho. Sin embargo, su vida intraperitoneal es corta, ya que normalmente va a ser atrapado por las franjas, también llamadas fimbrias, que son esos deditos que tiene la porción distal de la tuba uterina, que salen del infundíbulo, y va a ser conducido hacia la ampolla, donde podrá ser fecundado. Entonces, a ver, yo miro si aquí tengo una imagen. Entonces, miren acá. A ver, aquí mejor. Entonces, miren que aquí estamos metidos en cavidad peritoneal. Entonces, cuando el óvulo sale, él va a caer a cavidad peritoneal, pero rápidamente va a ser atrapado por esas estructuras llamadas las fimbrias o franjas, aquí las vemos muy bien, que lo van a meter dentro de la tuba uterina para, aquí a la altura de la ampolla, ser fecundado por los espermatozoides que vienen subiendo por acá, por el orificio externo del útero, que llevan a cavidad uterina y que se van a meter a la luz de las tubas uterinas. Entonces miren que rápidamente ese óvulo debe ser capturado. ¿Qué pasaría con este ovulito si no es capturado? ¿Para dónde se va? Si por alguna cosa las fimbrias no logran hacer su trabajo, ¿para dónde se iría? ¿Dónde caería? La cavidad peritoneal. Sí, pero específicamente ¿a dónde? Al fondo del saco de Douglas. Sí, pero ¿cuál es el nombre correcto? El fondo del saco rectuterino. Ok, ¿y por qué? Eso que tú dices es cierto, ¿por qué? ¿Por qué al fondo de saco rectouterino y por qué no al fondo de saco uterovesical? Porque ese es el que está ahí cerquita al útero. Los dos están cerquita al útero. Simplemente que uno es anterior y otro es posterior. Profe, por lo mismo, porque uno es anterior y el otro es posterior, y como la cara está posterior, la cara del útero está posterior, va a caer hacia atrás. Exactamente, porque la situación de los ovarios y de las franjas es hacia posterior, justamente es por eso. Y miren que este ligamento ancho del útero me va a separar la parte anterior del útero de la parte posterior, ¿sí lo ven? Y eso va hasta abajo. Sí queda claro. Listo, continuemos. Entonces las trompas uterinas o tubas uterinas, como me gusta llamarlas, aunque si ustedes dicen trompas está bien,
Las trompas uterinas, antes llamadas oviductos o trompas de falopio, van a conducir ese ovocito liberado mensualmente desde un ovario durante esa edad fecunda, desde la cavidad peritoneal o periovárica hasta la cavidad uterina, allá es donde se supone que deben llegar. Y también son el lugar habitual donde se va a dar la fecundación, a la altura de la ampolla. Entonces las tubas uterinas van a extenderse lateralmente desde los cuernos o astas uterinas, ya vamos a mirar qué es eso, y se abren a la cavidad peritoneal junto a los ovarios. Más o menos tienen una longitud de unos 10 centímetros y van a estar situadas en un pequeño mesenterio llamado el mesosalpinx, o sea que ya hablamos del meso de los ovarios, que es el mesovario, y ahora vamos a hablar de que las trompas también tienen su propio mesenterio llamado mesosalpinx, que va a formar los bordes anterosuperiores libres del ligamento ancho. Ya les voy a mostrar qué es eso. Y los estudios ecográficos demuestran que a menudo la posición de las tubas uterinas es asimétrica, de forma que con frecuencia una de las dos está un poquito más alta que la otra e incluso más posteriores al útero. ¿Listo? Entonces miren, lo mismo. Una, eh, una vista posterior en la que estamos viendo entonces la tuba uterina con sus porciones, el infundíbulo que es la más distal con sus fimbrias. Las fimbrias no son una porción, las fimbrias hacen parte del infundíbulo. La parte más larga de la tuba que es la ampolla y la parte más proximal al útero que es el istmo. Aquí vamos a ver que todo esto que estamos viendo acá es el ligamento ancho, pero el ligamento ancho contiene varias cosas. ¿Cuál es esta que me trae el paquete vasculonervioso del ovario? ¿Cómo se llama? El Ligamento suspensorio del ovario. Ligamento suspensorio del ovario. Y este repliegue que no tiene paquete vasculonervioso, ¿cómo se llama? Ligamento propio del ovario. Perfecto, muy bien. Y aquí tendríamos entonces, pasando por aquí en la porción superior del ovario, vamos a tener al mesovario y el borde donde se pega el ligamento ancho a la tuba uterina. Por aquí va a pasar el paquete vasculonervioso el paquete vascular de la tuba, el meso de la tuba. ¿Cómo se va a llamar entonces esta porción? Mesosalpinx. El mesosalpinx. Muy bien. Y por aquí va a pasar el paquete el paquete vascular que me va a nutrir al útero. Mesometrio. El mesometrio. Muy bien. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Me podría repetir lo del mesosalpinx? Aquí lo vamos a ver, no te preocupes. Entonces, aquí de alguna manera nos cortaron el ligamento ancho, ¿cierto? Pero sabemos que todo esto aquí va a ser ligamento ancho. ¿Estamos claros, cierto? Miren acá, entonces. De aquí viene, ¿se acuerdan de la arteria ovárica? Chicos, Sí, profe. ¿se acuerdan de la arteria ovárica? ¿De dónde viene la arteria ovárica? De la aorta De abdominal. la aorta De la abdominal. aorta abdominal. Entonces recuerden cómo es arteria ovárica, que es la que viene aquí, ¿cierto? Esa arteria ovárica entonces nos saca dos ramas, una rama tubulárica y una rama ¿una rama qué? Ovárica, profe. Una rama ovárica, muy bien. Entonces miren acá como ella, entonces me saca una rama para la tuba y una rama para el ovario. Y se acuerdan de la rama ascendente de la uterina, de la arteria uterina, que viene por aquí, y me saca dos ramas también, una rama tubulárica y una rama ovárica. ¿Lo recuerdan? Pues miren aquí, están haciendo la anastomosis, las dos ramas tubáricas, y aquí están haciendo anastomosis las dos ramas ováricas. Esto viene metido en un repliegue de peritoneo, entonces, ¿qué estoy señalando aquí? El mesosalpinx. ¿Para dónde va este? El mesovario. Ujú. Y aquí en este pedacito que me estará formando. Entonces, aquí viene el paquete vasculonervioso ovárico. ¿Qué será esto? El ligamento suspensorio. ¡Epa! Listo. Y vean aquí, este paquete vascular que me va a nutrir la tuba, ¿qué será esto? El mesosalpinx. El mesosalpinx. Y miren que aquí también se va a insertar el borde libre de el ligamento ancho del útero. Se va a pegar a la tuba, o sea que hasta aquí va a llegar el ligamento ancho del útero.
¿Ya sí queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Y miren que aquí aprovechemos para que veamos entonces las 4 porciones de la tuba. Entonces tenemos el infundíbulo, que es la porción más distal, la ampolla, que es la porción más grande, más larga, el istmo, que es la porción, la porción más estrecha, y tenemos una porción intramural o uterina de la tuba, que está metida dentro de la anatomía del útero. Recuerden que ahorita hablábamos de los cuernos del útero, que ahorita los mencioné. Sí, profe. Listo. Si ustedes utilizan la imaginación, esto se parece, este triangulito, ¿a qué se parece? A un torito. A la calavera de un toro, ¿cierto? A la calavera de una vaca, ¿sí? Entonces, ¿qué sería esto en el toro? Los cuernos. Los cuernos. Entonces, por eso a esta porción se le llama el cuerno uterino. ¿Queda claro? Pues ya saben que cuando les hablen de los cuernos uterinos les están hablando de esta porción, mirando la cavidad uterina en la que parece que salieran unos cuernos de la calavera de este toro. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, cada tubo uterina podrá dividirse en 4 porciones que de lateral a medial son, pues entonces vamos a empezar desde lo más externo, el infundíbulo, que es el extremo distal, que va a tener una forma de embudo que se va a abrir a la cavidad peritoneal a través del orificio abdominal de la tuba uterina. Recuerden que la tuba uterina se abre a cavidad abdominal, ¿sí? Y van a haber unas digitaciones de ese infundíbulo que las vamos a llamar las franjas o fimbrias, es el nombre que más utilizamos, las fimbrias, que se van a extender sobre la cara medial del ovario y va a haber una gran fimbria, una gran franja ovárica que se va a fijar al polo superior del ovario. Entonces, como estos dos aquí no están pegados, o sea, el ovario y la tuba no están pegados, pero miren que de aquí sale una fimbria, si la ven acá, que se está pegando directamente al útero, al ovario, para marcarlo a presión. ¿Para qué? Para que no se le pierda. O sea, para que cuando este se mueva, acuérdense que esto es una cosa en 3D y esto tiene movimiento, cuando esto se mueva, entonces este se mueve con él y así no se le pierde. Cosa que cuando este óvulo me saque, cuando este ovario, perdón, me saque su ovocito, me saque su óvulo, entonces esta fimbria va a estar ahí cerquitica y las otras van a poder llegar a capturar rápidamente a ese ovocito para que no se pierda. ¿Sí? Lo mismo aquí a este lado, miren aquí la fimbria ovárica. ¿Está claro eso? Sí, profe. Listo. Luego tenemos la ampolla, que es la porción más ancha y más larga, que se va a iniciar en el extremo medial del infundíbulo, o sea, donde termina el infundíbulo, y normalmente la fecundación del ovocito va a tener lugar aquí en este lugar, que es en la ampolla. El istmo es una porción de paredes gruesas que entra en el cuerpo uterino y tenemos entonces una porción uterina, que es un segmento corto, intramural, que pasa a través de la pared del útero y va a desembocar por el orificio uterino de la tuba uterina en la cavidad uterina a nivel del cuerno uterino. Ya todo esto ustedes saben de qué les estoy hablando. Miren acá, tenemos el infundíbulo, aquí tenemos las fimbrias, ¿sí? Este es el epióforo, no se enreden la vida por eso. Este es un apéndice o versiculoso, una hidátide de Morgagni. Luego veremos que este apéndice es un remanente del conducto de Wolff o el conducto mesonéfrico de la vida embrionaria. Entonces aquí tenemos la ampolla. Aquí tenemos el istmo y aquí tenemos la porción uterina de la tuba o la porción intramural. ¿Esto qué será? Ligamento propio del útero. El ¿Del útero? Del mesometrio. ovario. El ligamento propio del ovario, ¿cierto? ¿Qué vendrá aquí? El ligamento suspensorio del ovario. Perfecto. ¿Qué es esto? El mesosalpinx. Mesosalpinx. ¿Y este? Mesometrio. Mesovario. Mesovario. Muy bien. ¿Dónde vendrá el mesometrio? Veanlo acá. Ahí. Este es el mesometrio.
¿cierto? Es el paquete vascular para el miometrio. ¿Listo? Ok, y aquí nos están mostrando entonces diferentes estadios del desarrollo del folículo. Entonces aquí ya estamos viendo un folículo maduro. ¿Dónde está? Este es un foliculito maduro. Aquí tenemos folículos primarios, secundario, terciario. Este es un folículo maduro. Esto ya es un cuerpo lúteo, que eso es lo que se convierte este remanente folicular cuando este folículo salga, pues cuando saque su ovocito. Y aquí tenemos un folículo, un cuerpo albicans, que es un cuerpo lúteo que ya se murió, una cicatriz. ¿Listo? Vamos claros hasta aquí. Sí, profe. Ok, muy bien, vamos a continuar. Entonces, en esta ecografía, acuérdense que esto se llama imaginología, uno se imagina lo que ve. En esta ecografía nos están mostrando entonces algunas estructuras. Entonces, vean aquí, esto es tripa, ¿cierto? Que aquí nos están mostrando qué es. Aquí tenemos el útero, aquí tenemos un ovario, aquí tenemos el otro, y esto es la vejiga urinaria llena de líquido, ¿cierto? Lleno de orina. Aquí ellos dicen que se alcanza a ver el folículo, yo honestamente no lo veo, pero bueno. Igual yo no estoy entrenado en ecografía. Pero vean aquí, sí se ve muy bonito. Se ve muy bonito el útero. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? El El istmo. ligamento propio del ovario. ¿Seguro? El istmo, profe. Uterina. ¿Sería qué? El istmo. El istmo de la tuba uterina. ¿Qué sería esto? Inicio de la ampolla. La La ampolla. ampolla. La ampolla, ¿cierto? Ok. ¿Qué tendríamos aquí? El infundíbulo. El infundíbulo. ¿Y qué será esto? Las fimbrias, sí. Las fibras no se alcanzan a ver, pero este es el ovario. Ah, ¿Qué será esto que estamos viendo acá? El ligamento mesocárpico. ancho. El ligamento, nombre completo. Ligamento ancho del útero. ¿Esto qué será? ligamento El mesovar. suspensorio. El El ligamento mesovario. Ligamento propio del ovario. propio del ovario. Muy bien. ¿Qué será esto? La vejiga urinaria. La vejiga urinaria. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué es esto allá abajo? El fondo del saco rectouterino. Perfecto, muy bien. Eso es, el fondo de saco recto uterino. Y obviamente, entonces, esto es Útero. El útero. el útero en específico. Estaríamos viendo el fondo uterino, ¿cierto? Que es la porción más superior. Bien, muy, muy bien. Entonces vamos a hablar de la vascularización de los ovarios y de las tubas uterinas. Entonces esas arterias ováricas que van a nacer en la aorta abdominal y van a descender a lo largo de la pared, perdón, a lo largo de la pared posterior del abdomen, al nivel de la línea terminal, van a pasar por encima de los vasos ilíacos externos y se van a meter en esos ligamentos suspensorios del ovario y se van a dirigir a las caras laterales de los ovarios y de las tubas uterinas, o sea que ellas van a entrar por lateral, ¿sí? Esas ramas ascendentes de las arterias uterinas, que son las ramas de las arterias ilíacas internas, se van a meter por las caras laterales del útero y se van a ir hacia las caras mediales de los ovarios y las tubas, lo que ya habíamos mirado ahorita. Esas arterias ovárica y uterina ascendente van a bifurcarse y finalmente van a producir cada una unas ramas ováricas y unas ramas tubáricas, que van a irrigar los ovarios y las tubas desde direcciones opuestas y van a anastomosarse entre sí, y eso va a dar una circulación colateral de origen abdominal y pélvico para ambas estructuras, para las tubas y para los ovarios. Las venas ováricas que van a drenar el ovario van a formar un plexo venoso pampiniforme, lo mismo que en el caso masculino, que van a meterse en el ligamento ancho del útero, cerca del ovario y cerca de la tuba. Esas venas del plexo venoso pueden fusionarse o se van a fusionar para formar una sola vena ovárica que abandona la pelvis menor junto con la arteria ovárica. Entonces, la vena ovárica derecha, ¿a dónde creen que va a drenar? ¿Dónde va a drenar a esa la vena? cava inferior.
A la vena cava inferior. ¿Y la izquierda? A la renal. A la La vena renal. renal. ¿Cuál? Izquierda. Vena renal izquierda, ¿cierto? Esas venas tubáricas entonces van a drenar en las venas ováricas y el plexo venoso uterino o útero vaginal, ¿sí? Hecha para dos lados. Entonces miren acá, estamos viendo entonces, de aquí viene la arteria ovárica, ¿cierto? De aquí me saca su rama tubárica, de aquí me saca su rama ovárica, aquí viene la rama ascendente de la arteria uterina, entonces miren aquí, arteria ilíaca interna, arteria uterina, me saca una rama ascendente que va a subir, me va a sacar dos ramas, una rama tubárica y una rama ovárica. Aquí estamos viendo las anastomosis. Y aquí estamos viendo cómo va a salir de aquí un plexo venoso pampiniforme que se va a juntar luego para formar la vena ovárica. Y aquí vemos saliendo las ramas que van a formar esa vena tubárica. Un pedazo se va a ir acompañando la vena ovárica y otro pedazo se va a venir a drenar en este plexo venoso uterino. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta acá? En cuanto a la inervación de los ovarios y las tubas uterinas, esos nervios van a descender junto a los vasos ováricos desde el plexo ovárico y parcialmente desde el plexo uterino o pélvico. Como los ovarios y las tubas uterinas son intraperitoneales y por tanto están por encima de la línea del dolor de la pelvis, las fibras aferentes viscerales de esa sensibilidad dolorosa se van a ir retrógradamente con las fibras simpáticas del plexo ovárico y los nervios esplácnicos lumbares hasta los cuerpos celulares de los ganglios sensitivos de los nervios paraespinales T11 a L1. Entonces, las fibras aferentes viscerales reflejas van a acompañar a fibras parasimpáticas de forma retrógrada a través de los plexos hipogástrico inferior y uterino pélvico. Los nervios esplácnicos pélvicos hacia los cuerpos celulares de los ganglios sensitivos espinales S2 a S4. A esto no me interesa que se lo aprendan tanto, chicos. Pues lo repasan, pero... Además porque ahí es pura sensibilidad visceral, no es sensibilidad somática, salvo cuando entra en contacto con peritoneo, que ya peritoneo, pues ustedes saben que sí la sensibilidad es somática. El útero, también llamado matriz, lo que pasa es que ese nombre me aterra, y de hecho ya casi no lo usamos, es un órgano muscular hecho básicamente de músculo liso, hueco, con unas paredes gruesas y tiene una forma de pera, y va a ser el lugar donde el embrión y el feto se van a desarrollar en el útero. El útero no gestante, es decir, no embarazado, no grávido, normalmente va a estar situado en la pelvis menor, con el cuerpo apoyado sobre la vejiga urinaria y su cuello está entre el recto, está entre la vejiga y el recto. Entonces, esta es la vejiga, que es una visión lateral, esta es la vejiga y el útero hace esto sobre la vejiga, se apoya su cuerpo sobre el fondo vesical. El útero adulto entonces está en anteversión. ¿Qué quiere decir eso? Que está apuntando, el fondo del útero apunta hacia arriba y hacia adelante, por eso está en anteversión. Perdón, en anteversión y en anteflexión porque entonces el cuerpo del útero hace esa pequeña flexión de la que les hablaba y para apoyarse sobre la vejiga hace esto, entonces está en anteversión y está en anteflexión. ¿Listo? Entonces, su tamaño varía de forma considerable, sin embargo, un útero no embarazado, pues una mujer que no estaba embarazada, más o menos mide 7 centímetros y medio por 5 por 2 y pesa 90 gramos, o sea, no es muy pesado. Y el útero entonces lo vamos a dividir en dos porciones, o realmente son tres. El cuerpo, que es la porción más grande, el istmo, que es la porción de transición entre el cuerpo y el cuello, y finalmente la porción más distal, que es el cuello uterino. El cuerpo del útero entonces va a formar los 2/3 superiores de la estructura, va a incluir al fondo del útero, que es lo que decíamos, la porción superior, y que es esa parte redondeada del cuerpo que va a estar por encima de los orificios uterinos de las tubas uterinas, y el cuerpo del útero se va a situar entre las dos capas del ligamento ancho y puede moverse libremente. Va a tener dos caras, una cara anterior o vesical en relación con la vejiga y una intestinal. Entonces miren acá, aquí estamos viendo. Miren aquí, ¿qué es esto que estoy señalando aquí?
La vejiga. La vejiga urinaria. Entonces, ¿qué estoy señalando aquí? La uretra. La uretra. Femenina, muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí? La vagina. La Vagina. La vagina, muy bien. Y miren, aquí nos van a ampliar esto. Miren este útero, cuál es su posición. Aquí tenemos el cuello del útero, aquí tenemos el istmo, que es el lugar donde se angosta el cuerpo, y aquí tenemos el cuerpo uterino, y aquí tenemos el fondo, ¿cierto? Que es esta parte superior, que está por encima de la salida, o sea que por aquí tendríamos la salida, si lo viéramos aquí hacia lateral, hacia nosotros, aquí tendríamos la salida de la tuba uterina. Y miren entonces cómo el cuerpo del útero, el fondo del útero mira hacia arriba y hacia adelante, por eso está en anteversión, y miren cómo él se dobla hacia adelante también, se hace este doblez para quedar apoyado sobre el cuerpo de la vejiga urinaria, y este es lo que se conoce como la anteflexión. O sea que el útero normal está ubicado ¿cómo? ¿Cuál es su situación? Anteversión y anteflexión. En anteversión y en anteflexión. Muy bien, lo que quiere decir que también se puede ubicar en retroversión y en retroflexión. Eso es raro. Bueno, la retroversión no es tan rara, pero la retroflexión sí es muy extraña. Y es muy poco común. ¿Listo? Bien, continuemos. Entonces, ese cuerpo va a estar separado del cuello por el istmo del útero, ¿cierto? Es una región relativamente constreñida o estrecha del cuerpo, alrededor que mide más o menos 1 centímetro de longitud. Ese cuello del útero, entonces, va a ser el tercio inferior, estrecho y cilíndrico del útero, que tiene una longitud de más o menos 2,5 centímetros en una mujer que no está gestando. Para efectos descriptivos, entonces, vamos a dividir ese cuello uterino en dos porciones. Una porción que está supravaginal, o sea, por encima de la cúpula vaginal, que va a estar entre el istmo y la vagina, y una porción vaginal que va a protruir dentro de la vagina y va a rodear el orificio externo del útero, siendo a su vez rodeado por un estrecho receso que es el fornix vaginal. Entonces, miren acá. Miren cómo el útero se mete, o el cuello uterino más bien, se mete dentro de la cavidad vaginal. ¿Qué estoy señalando aquí? ¿Qué es esto? El conducto vaginal. Esta es la cavidad vaginal o el conducto vaginal. Bien, miren, entonces miren cómo el cuello del útero, que el cuello del útero empieza desde aquí. Aquí se estrechó, o sea que este es el istmo. Todo esto aquí, entonces va a ser el cuello. Entonces miren cómo el cuello se mete dentro de la cavidad vaginal, y de hecho uno puede ver el cuello en la vagina. Entonces miren que aquí aprovechemos para ver, miren que entre el cuello del útero y la cavidad vaginal se forma un ángulo. ¿Sí lo ven acá? Miren el eje, miren aquí tenemos el eje del cuello y este es el eje de la vagina. Obviamente esto me va a causar un ángulo, ¿sí? ¿Está claro ahí? Sí, señor. Ok, pero miren que a su vez, cuando el útero se mete dentro de la vagina, se forman unos repliegues de vagina alrededor del útero. ¿Sí los están viendo acá? Miren estos repliegues aquí a la lateral y miren estos repliegues aquí. Perdón, en esta visión anterior estamos viendo estos repliegues, y aquí en esta visión lateral vemos otros repliegues. A estos repliegues los vamos a llamar los fornix. ¿Cuántos fornix van a haber entonces? 2. ¿Segura? Bueno, profe. 4, no. 4, efectivamente. ¿Cómo llamaremos entonces a estos fornix? Los que se me forman aquí. Fornix laterales. Laterales. Los fornix laterales, a este ¿cómo lo voy a llamar? Fornix anterior. Y este, El posterior. el fornix posterior. ¿A alguien se le ocurre para qué sirven esos fornix? ¿O eso existe ahí de bacanería, pues? Profe, para que se acumule el semen. Exactamente. ¿En cuál de los 4 fornix creen ustedes que se acumula la mayor cantidad de semen? En el posterior. En el fornix posterior, ¿cierto? El individuo eyacula, usualmente, ¿cuál es la posición en la que la mujer está cuando copula? Usualmente abajo, ¿no? Efectivamente, usualmente está tumbada de espaldas, ¿cierto? Está en decúbito supino, y
Entonces, este ángulo va a ser ¿cómo? ¿Va a ser así o no? ¿Cierto? Este ángulo de la vagina, este plano de la vagina no va a estar así, sino que va a estar así. ¿Sí o qué? Sí, profe. Sí, profe. Por física, entonces los espermatozoides van a hacer esto, pues el semen va a hacer esto, ¡pac! Y va a chocar contra el fondo del útero, contra la cúpula vaginal. ¿Y dónde se va a acumular? Acá. Entonces acá es donde nos va a formar la mayor parte de ¿qué? Coágulo seminal. Del coágulo seminal. Ahí se va a formar la mayor parte del coágulo seminal. Entonces, cuando ya está formado aquí el coágulo seminal, el antígeno prostático va a empezar a soltar de aquí espermatozoides de a poquito, va a empezar a diluir ese coágulo seminal, lo va a empezar a diluir de a poquito para que los espermatozoides puedan hacer esto y subir hasta la cavidad uterina. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces miren aquí, ¿qué estoy señalando aquí? El fornix anterior. ¿Qué estoy señalando aquí? Fornix posterior. El fornix posterior. Miren que aquí estamos llegando hasta el fondo de saco recto uterino. Miren hasta dónde llega. ¿Será que si una mujer tiene una peritonitis acá, tiene una EPI, el coito puede ser doloroso? Sí, porque esa zona se encuentra inflamada, ¿no? Exactamente. ¿Hasta dónde llega el pene normalmente? ¿Hasta dónde llega el pene en una penetración normal? ¿Hasta el cuello? No. Hasta el cuello. Normalmente pega con el cuello, ¿cierto? Entonces, si esto está inflamado, este golpeteo con el pene va a causar dolor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa porción supravaginal del cuello va a estar separada de la vejiga urinaria, hacia anterior por un tejido conectivo laxo y hacia posterior por el fondo de saco recto uterino. Esa cavidad uterina, que tiene una forma de hendidura, tiene una longitud aproximada de 6 centímetros desde el orificio del útero hasta la pared del fondo, o sea, de aquí a aquí, yo les muestro, de aquí hasta aquí van a ver 6 centímetros y de hecho existen los ginecólogos, ¿cierto? Tienen un aparatico para medir esta distancia que les va a permitir calcular, por ejemplo, cuando tienen que sondear una tuba uterina o alguna cosa. Ellos tienen cómo medirlo. Los cuernos uterinos entonces son las regiones superolaterales de la cavidad uterina en donde van a entrar las tubas uterinas, donde se une la luz de la tuba uterina y esa cavidad uterina se va a continuar inferiormente como el conducto del cuello uterino. Entonces miren aquí tenemos aquí, ¿qué porción es esta? Del útero. El cuerpo. El cuerpo uterino, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué es El esto? fondo El fondo del útero. del útero. Bien, ¿qué es esto? La cavidad uterina. ¿Qué estoy señalando aquí? Los cuernos uterinos. Bien, ¿qué es esto? El istmo. No. La porción La uterina porción de las intramural. trompas. La porción intramural o porción intrauterina de la tuba uterina. ¿Y qué será esto? La ampolla. No. El istmo El mismo. de las trompas uterinas. Istmo de la tuba uterina. Muy bien. Entonces, esta porción aquí, ¿qué será? El cuello istmo uterino. uterino. El istmo. Uterino. El istmo uterino. No ¿Y sería esto el será él? cuello.
No, el El cuello es cuello. donde, cuello es después del istmo, o sea, el istmo es el lugar donde se estrecha el cuerpo del útero para luego convertirse en el cuello uterino. Entonces, este es el istmo uterino y este es el cuello uterino, ¿cierto? Aquí, a la altura del istmo, en la porción interna, es donde vamos a encontrar todo esto, lo vamos a llamar el conducto cervical. Ese conducto cervical va a tener un agujero de entrada y un agujero de salida. A ese de entrada lo vamos a llamar el orificio cervical externo, también llamado OSI, y a este que me entra a la cavidad uterina lo vamos a llamar orificio cervical interno, también lo llamado OSI. Desde el punto de vista obstétrico, chicos, ¿cuál será más importante, el OSE o el OSI? El OCE, no. Desde el punto de vista El obstétrico, OSI, ¿por qué el OSI? porque ese va a proteger la salida pues, del útero. Exactamente. El OSI es el que me cierra la cavidad uterina, es que el bebé crece aquí. Entonces yo necesito que este orificio cervical interno esté cerrado. Obviamente el externo ayuda, pero el más importante es este, porque este es el que me mantiene la cavidad sellada. ¿Sí? Profe, una pregunta. Señor, ¿Y entonces dónde se acumula el tapón de mucosa? Aquí en el OSI. en todo el cuello. Ah, ok. El tapón mucoso se produce aquí en el conducto cervical, en el conducto endocervical. ¿Listo? Sí, profe, Bien, muchas gracias. muy bien. Entonces ese conducto fusiforme, que es el conducto endouterino, el conducto endocervical, va desde un estrechamiento dentro del istmo del cuello, del cuerpo del útero, que es el orificio anatómico interno, a través de las porciones supravaginal y vaginal del cuello, o sea, me recorre todo el cuello y termina comunicándose con la luz de la vagina a través del orificio cervical externo. Aquí estamos hablando del conducto endocervical. La cavidad uterina, en particular el conducto del cuello uterino y la luz de la vagina, entonces van a ser en conjunto el canal de parto a través del cual va a pasar el feto al final de la gestación. Ahí se va a hacer la vía de salida. Luego vamos a hablar entonces de las paredes del cuerpo del útero y ahí vamos a encontrar tres capas. Una capa más externa va a ser serosa, va a ser tejido conectivo, que va a estar formada por ese peritoneo apoyado en una pequeña capa de tejido conectivo. El miometrio, que es una capa muscular de músculo liso, que se va a distender notablemente y se hace mucho más ancha pero mucho más fina durante el embarazo. Y sabemos que las ramas principales de los vasos sanguíneos y los nervios del útero van a pasar o se van a meter por ahí por la capa miometrial. Y esta va a ser estimulada hormonalmente a intervalos cada vez más cortos para dilatar ese orificio del cuello uterino y expulsar al feto y la placenta. Durante la menstruación son esas contracciones del miometrio las que pueden provocar espasmos dolorosos. ¿Alguien sufre de dismenorrea? Aquí, chicas. A ver, ¿por qué el parto duele? La pregunta que les voy a hacer primero es, ¿por qué el parto duele? Profe, por las contracciones del ¿De quién? músculo, ¿De quién? del miometrio. Del Perfecto, miometrio. muy bien. ¿Quién de ustedes tiene dismenorrea? ¿Alguien sabe qué es dismenorrea? Profe, ¿no es Dismenorrea son cuando pues, la los mujer le viene periodos el periodo y le da? irregulares. A ver, despacio, hable una nomás. ¿Cuál? ¿Alguna de las dos? A ver, Carolina. Profe, la dismenorrea es cuando hay periodos irregulares. No. Entonces estoy Profe, ¿no es cuando la confundida. mujer le viene el periodo y son muy dolorosos, le causan náuseas? Efectivamente. Entonces la dismenorrea es una menstruación dolorosa. ¿Por qué duele? ¿Quién sufre de aquí de dismenorrea? Dígalo sin miedo. Pues yo creo que yo, profe. Ah, bueno, claro. Todas tus menstruaciones son siempre dolorosas.
o hay veces que no. Uy, mucho. Ok, Sí, bastante. siempre, siempre. Sí, Ok. ¿Has tenido episodios en los que no han sido dolorosos? Me imagino que han habido periodos en los que te deja un poquito tranquila. sí. Ok. ¿Qué has logrado notar de diferencia entre los periodos que son dolorosos y los que no son dolorosos en cuanto al sangrado, a lo que sale? Que cuando pues no son tan dolorosos, el sangrado es menor, creo. Ujú. Ajá. Y cuando son muy dolorosos hay mucho sangrado y además ¿qué hay? Coágulos, profe. Coágulos, ¿no? Coágulos, Coágulos. exactamente. Entonces, a ver, yo miro si aquí tengo. Ok, enseguida me devuelvo. Entonces, miren acá. ¿Esto será que normalmente en vivo, esto está así de abierto o eso está cerradito? No, cerradito. Esto está cerradito, ¿cierto? Entonces, la sangre solita podrá pasar fácil por acá. Así esté cerradito. La sangre sola La sangre sola sí. La sale formación fácil. de coágulos no. Si sale un coagulito saldrá fácil por aquí, ¿sí o no? No. No. Para poder sacar entonces ese coagulito, ¿qué hace el útero? Se contrae. Se contrae para aumentar la presión intrauterina, entonces estas paredes se contraen y logran expulsar el coagulito. Y si el músculo, si el miometrio se contrae, ¿qué produce? Dolor. Espasmo. Dolor. Dolor, efectivamente. Entonces hagamos de cuenta que la dismenorrea es un partico chiquito, es un partico de esos coágulos que les producen el dolor. ¿Qué medicamento sirve para esto? Para ese dismenorrea. ¿Qué les mandamos normalmente los médicos? Es antiespásmico y hay otro. Antiespasmódico, sí. No es el que más sirve, pero bueno, ayuda. Les mandamos buscapina, que es un antiespasmódico, que me evita la contracción del músculo liso. Por eso sirve para los cólicos abdominales también, para los cólicos de tripa. Entonces, listo, ese. ¿Y qué más le mezclamos? ¿Quién toma buscapina FEM aquí? ¿Alguno de ustedes toma buscapina FEM? Para los dolores del menstruales. Ninguna. Ninguno de ustedes toma buscapina FEM. Bueno, el otro medicamento que les damos es ibuprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Por qué les daremos ibuprofeno? Y sirve mucho. Incluso creo que sirve más que la buscapina. Por ser antiinflamatorio. Exactamente. Por ser un antiinflamatorio me bloquea la COX. Entonces me bloquea la producción de prostaglandinas. Cuando veamos fisiología del parto vamos a aprender que las prostaglandinas son muy importantes para el proceso de contracción uterina. Entonces al bloquear las prostaglandinas disminuye la contracción uterina y disminuye el dolor. ¿Listo? Profe, una pregunta. Hola. Al disminuir las contracciones, pues no hace que esa sangre quede retenida ahí. No, ya ese coagulito tiene la capacidad de diluirse y sale. O sea, sí les duele, pero les duele menos. Está bien, gracias. Ok. Entonces, el endometrio es la capa mucosa interna que va a estar firmemente adherida al miometrio y va a participar de forma activa en el ciclo menstrual. Y este va a variar, tiene la capacidad de variar su estructura dependiendo de la fase del ciclo en la que estemos. Si se produce la concepción, entonces el blastocisto se va a implantar en esta capa. Si no se produce la concepción, entonces la superficie interna de esta capa se va a desprender durante el proceso llamado menstruación. Ese tejido, ese contenido de músculo liso del cuello es notablemente inferior al del cuerpo uterino. Obviamente el cuello tiene menos músculo y es básicamente fibroso y sobre todo va a estar hecho de fibras colágenas y pequeñas cantidades de músculo liso y elastina. Y esto tiene una razón de ser. Si el cuerpo
del útero y el cuello uterino tuvieran la misma cantidad de músculo liso, en el momento del trabajo de parto, cuando todo se contrayera, se lograría lograría recortar, o sea, poner más corto ese cuello uterino y luego dilatarse. Si tuvieran la misma proporción de músculo liso. No, profe, sería más difícil. Claro, porque es que este haría fuerza y este haría contrafuerza, entonces no se lograría nada. Pero como este es más fibroso, entonces desde arriba se contrae, ¿cierto? Y es como si estuvieran remangando una bolsa. Entonces este músculo va como de alguna manera jalando este cuello uterino para que se vaya poniendo más blandito, más delgado, ¿sí? Se borre, o sea, se ponga más cortico y finalmente cuando ya esté borrado, se dilata para poder permitir el paso del parásito en su vía de salida. Es por eso que entonces el cuello uterino es más fibroso, ¿sí? Y es más, tiene más elastina y menos tejido muscular, justamente para que se deje moldear. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, profe. Ok, entonces vamos a hablar de algunos ligamentos. Entonces, externamente, ese ligamento propio del ovario se va a unir al útero posterior-inferior a la unión útero-tubárica, o sea, más abajo y más atrás. El ligamento redondo del útero es el único que viene desde anterior. Se une anterior-inferiormente a la unión útero-tubárica, ¿cierto? Y estos dos ligamentos, el ligamento propio del ovario y el ligamento redondo del útero, son vestigios del gubernáculo, que es la estructura que me baja al ovario desde donde nace hasta donde se debe ubicar en la pared posterior del abdomen, ¿cierto? En la cavidad pélvica, perdón. El ligamento ancho y el ligamento redondo del útero es el que me reemplaza que en el lado masculino. Ese ligamento redondo del útero es el reemplazo de quién? En el hombre. El cordón espermático. Del cordón espermático. O sea que por dónde, o sea, él va a salir de la parte anterior del útero y por dónde se va a ir. Por el conducto inguinal. Por el conducto inguinal, muy bien. ¿Y luego dónde va a terminar? ¿Cuál es su inserción distal? En la espina ilíaca. No, va a terminar en los procesos digitiformes de los labios mayores. Allá se va a pegar. Ese va a ser su último destino. Los procesos digitiformes de los labios mayores femeninos, en la vulva. ¿Listo? Entonces ese ligamento ancho del útero es una capa que también tiene su meso, que es el mesometrio, que va a extenderse desde los lados del útero hasta las paredes laterales y el suelo de la pelvis, y este ligamento va a ayudar a mantener al útero más o menos centrado dentro de la cavidad pélvica. Este ya lo hemos visto, ¿cierto? Esta imagen ya la hemos visto, pues aquí no creo que haya pues como mucho más nuevo que decir. Entonces esas dos capas del ligamento ancho se continúan una con la otra en un borde libre que va a rodear a la tuba uterina. Hacia lateral el peritoneo del ligamento ancho se va a prolongar hacia superior sobre los vasos ováricos como ligamento suspensorio del ovario. Y entre las capas del ligamento ancho a cada lado del útero, el ligamento propio del ovario va a estar situado posteriormente, postero superior, y el ligamento redondo antero inferior. Entonces miren acá. ¿Esta es una visión anterior o posterior? Posterior. Posterior. Posterior, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo. Con respecto al ligamento ancho del útero, este ligamento propio del ovario va a ser inferior y posterior, y el ligamento redondo va a ser Antero superior. Anterior. superior, exactamente, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya luego va a buscar salida por el conducto inguinal femenino.
La tubo-uterina entonces va a situarse en el borde libre antero-superior de ese ligamento ancho dentro de un mesenterio llamado el mesosalpinx, eso ustedes ya lo saben. Y de forma parecida el ovario va a encontrarse dentro de un pequeño mesenterio llamado mesovario en la cara posterior del ligamento ancho. Entonces miren que aquí tenemos el ligamento ancho que es esta sábana y miren lo que yo les decía, el ovario se va a situar detrás de él, protegido en su porción anterior justamente por este ligamento ancho del útero. Entonces, esa porción principal de ese ligamento ancho, inferior al mesosalpinx y al mesovario, va a actuar como un mesenterio para el útero y es justamente el mesometrio. Ese soporte pasivo del útero se debe básicamente a su posición, la forma en la que el útero se apoya en anteversión y anteflexión sobre esa vejiga urinaria, y cuando aumenta la presión intraabdominal, el útero va a ser comprimido contra la vejiga. Es por eso que las mujeres que están embarazadas, ¿cómo mantienen? Con ganas de orinar. Mantienen con ganas de orinar porque es que el muchachito se está apoyando sobre la vejiga. Y el cuello del útero es la parte menos móvil de ese útero y esto debido al soporte pasivo que va a proporcionar por unas condensaciones de la fascia endopélvica que me va a formar unos ligamentos que también pueden tener algo de músculo liso. Vamos a tener entonces los ligamentos cardinales o cervicales transversos que van a ir desde el cuello del útero en su porción supravaginal y las porciones laterales del fornix de la vagina hasta las porciones laterales de la pelvis. Los ligamentos uterosacros que van a ir superiores y por encima y ligeramente posteriores desde cada uno de los lados del cuello hasta el centro del sacro y que incluso pueden palparse en el tacto rectal. La vascularización del útero entonces va a derivar principalmente de las arterias uterinas con algún aporte de las arterias ováricas, pero pues básicamente de las arterias uterinas, y las venas uterinas van a entrar en ese ligamento ancho junto con las arterias, van a formar un plexo venoso uterino a cada lado del cuello del útero y las venas de este plexo van a drenar finalmente en las venas ilíacas internas. Aquí entonces estamos viendo, ¿qué será esto que estoy viendo aquí blanquito? Pues, ¿qué será esta cosa así como medio blanca, medio transparente, medio brillante? El peritoneo. Exactamente, todo eso es peritoneo. Y miren entonces cómo se me están formando estas diferentes bolsas, estos diferentes repliegues, ¿sí? Que van a estar luego ocupados por otras estructuras. Miren acá, ¿qué es esto que está saliendo aquí? Y miren por dónde se está metiendo. ¿Qué será esto? El ligamento Redondo. Redondo del útero. ¿Por dónde se está metiendo? Miren acá. Conducto inguinal. Y miren acá, entonces, a ver, ¿dónde tenemos el ovario? Aquí está el ovario, por aquí está llegando la arteria ovárica y la vena ovárica, o sea que ¿esto qué será? Este repliegue peritoneo que me rodea a este paquete vascular. El ligamento suspensorio del ovario. El ligamento suspensorio del ovario, muy bien. ¿Listo? ¿Y todo esto será qué? Y por este lado. Todo eso es. Esta es la tuba, ¿no? Todo esto es ligamento. El ligamento ancho del ovario. Ligamento ancho del útero, no del ovario, del útero. Listo. Muy bien. Entonces aquí se ve muy bonito. Entonces miren aquí la vejiga. Aquí estamos viendo el ligamento redondo del útero saliendo desde anterior. ¿Sí? Se va a ir a meter al conducto inguinal. Y todo esto, miren, es ligamento ancho. Y todo esto es ligamento ancho. Aquí vemos el ovario. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La trompa uterina. La tuba uterina, ¿cierto? ¿Con qué porción es esta? El istmo. El istmo, La ampolla. Olla. olla y, aquí no se alcanza a ver muy bien, Las fimbrias. las fimbrias son una porción. Linfundíbulo. Eso está muy bien. ¿Y qué estaríamos viendo aquí?
El fondo del saco recto uterino. Perfecto, muy bien. ¿Y qué estoy viendo aquí? Entonces, ¿qué es eso? Ok, ahí les queda de tarea. Bueno, vamos a hablar de la vagina. Entonces, la vagina es un tubo músculo membranoso que tiene una longitud de más o menos 7 a 10 centímetros, hasta 12 centímetros, que va desde el cuello del útero hasta el orificio vaginal, que es la abertura en el extremo más distal, más inferior de la vagina. El vestíbulo de la vagina va a ser ese espacio que va a haber entre los labios menores y va a contener los orificios externos de la uretra y el orificio vaginal y las desembocaduras de las glándulas vestibulares mayores y menores. Luego vamos a mirar qué es eso. Y la parte vaginal del cuello del útero se va a encontrar hacia anterior en la vagina superior, o sea, la parte más distal del cuello uterino, como habíamos dicho, se mete dentro de la cavidad vaginal. Entonces esa vagina va a servir como conducto para el flujo menstrual, va a formar parte del canal inferior, o va a formar la parte más distal del canal de parto, va a recibir al pene y la eyaculación durante el coito en un coito vaginal, y se va a comunicar en su porción superior con el conducto del cuello del útero e inferiormente con el vestíbulo vaginal. La vagina normalmente va a estar colapsada, o sea, las paredes anterior y posterior de la vagina normalmente están en contacto y entonces hablamos de que la vagina es un espacio virtual que normalmente no existe, sino que aparece o se manifiesta únicamente cuando va a ser utilizada. Esa vagina entonces va a estar posterior a la vejiga urinaria y la uretra. Y esta última incluso se va a terminar proyectando en su pared inferior anterior. La uretra, si uno pudiera ver la pared anterior de la vagina, o sea, uno pudiera ver la vagina desde atrás, podría ver cómo se va la forma de la uretra ahí. Van a haber 4 músculos que van a comprimir a la vagina y que van a actuar como una suerte de esfínteres. Y tenemos el pubo vaginal, el esfínter externo de la uretra, el esfínter uretrovaginal y el músculo bulbo esponjoso. Todos ellos 4 van a ayudar a comprimir esa vagina. Y aquí estamos viendo, entonces, esto no es la vagina, realmente aquí estamos viendo la parte más externa, aquí estamos viendo el introito vaginal, en donde estamos viendo las carúnculas y meneales. Las carúnculas son los remanentes que quedan después de la ruptura del himen en una mujer que ya ha tenido encuentros sexuales. Aquí estamos viendo la vagina ya hacia adentro. Y quiero que veamos cositas. Entonces, miren, aquí tenemos el clítoris con su capuchón o con su prepucio. Aquí tenemos entonces la abertura de la uretra. Aquí tenemos la salida de las glándulas vestibulares menores o las glándulas de Skin, y aquí tenemos la salida de las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolino. ¿Listo? Entonces, la vascularización de la vagina, entonces aquí las arterias que van a irrigar la porción superior de la vagina son ramas de las arterias uterinas, y las que irrigan las porciones media e inferior de la vagina vienen de las arterias vaginales y de la pudenda interna. Esas venas van a formar unos plexos venosos, que son los plexos venosos vaginales a cada lado de la vagina y en la mucosa vaginal. Estas venas entonces se van a comunicar con el plexo venoso uterino como un plexo uterovaginal y van a drenar en las venas ilíacas internas a través de la vena uterina. Y este plexo también se va a terminar comunicando con el plexo vesical y con el plexo rectal. Ojo, chicos, y esto es muy importante. Solamente el último quinto o el último cuarto, o sea, el último 20 o 25% de la vagina tiene inervación somática. ¿Eso por qué es importante esa información? ¿Por qué será importante esa información que les acabo de dar? Para Chicos, saber, pues, qué tramo es pues, a partir de qué parte es sensible, pues, esto sirve sobre todo, chicos, sobre todo a los hombres, a las mujeres también, pero a los hombres les sirve ¿para qué? Para que se quiten un poquito la fijación de la penetración.
¿En qué sentido? Si acabamos de decir que solamente el tercio, si el último cuarto, el último quinto distal de la vagina tiene sensibilidad, ¿será que la penetración es una muy buena estrategia para estimular sexualmente a una mujer? No, señor. Es una estrategia malita, malita. Pero también le sirve a las mujeres para aprender una cosa. Si ustedes ejercitan bien esos músculos que comprimen la vagina, que fuimos que fue los que mencionamos ahorita, que varios de ellos hacen parte del suelo pélvico, si una mujer se vuelve muy ducha en los ejercicios de Kegel, ¿será que esto le puede mejorar su vida sexual? Su respuesta sexual. Sí. Claro, cierto, si una mujer logra comprimir la parte distal de la vagina, cuando la estén penetrando, pues obviamente va a aumentar la superficie de contacto y va a ser mucho más satisfactorio. Entonces, esto también les va a servir no solamente para aprender anatomía, sino también para su vida sexual. ¿Listo? Entonces, la inervación de esta porción de la vagina va a venir del nervio perineal profundo, que es una rama del nervio pudendo. Nuevamente, miren que el nervio pudendo es el nervio del sexólogo. Y este va a transportar fibras simpáticas y viscerales aferentes, pero ojo, no fibras parasimpáticas. La inervación de la mayor parte de la vagina, o sea, el resto de la parte superior, es visceral. Y los nervios de esta porción van a derivar del plexo nervioso útero-vaginal. Aunque está claro, también está descrito que hasta el 10% de las mujeres tienen la capacidad de lograr un orgasmo a través de la estimulación del cérvix, pues o sea, del contacto con el cérvix, que les produce un orgasmo que va vía nervio vago, décimo par. Pero yo miro una cosa, chicos. Ah, no, ya vamos a acabar. Terminemos esta. Alcanzamos a terminar este tema hoy. ¿Me dicen si están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, vamos a hablar entonces de las infecciones del tracto genital femenino. Entonces ya les he puesto a investigar sobre la EPI. Entonces, debido a que ese tracto a que el tracto genital femenino tiene una comunicación directa con el medio externo y comunica la cavidad peritoneal a través de los orificios abdominales de las tubas uterinas, las infecciones que se produzcan en la vagina, en la vulva, en el útero y las tubas pueden causar peritonitis y de forma inversa, una peritonitis podría meterse entonces en el aparato reproductor femenino justamente por esa misma comunicación. Entonces, va a haber causas importantes de esterilidad en la mujer, como por ejemplo el bloqueo de las tubas uterinas por una salpingitis, ¿cierto? Si las tubas están obstruidas, ¿será que se puede dar una fertilización? No. Obviamente que No. no, ¿sí? Luego hablemos entonces de esta cirugía muy común llamada la ligadura de las tubas uterinas, ¿sí? También llamada tubectomía o técnica de Pomeroy. De hecho, cuando yo estaba en Manizales hablaban era de la Pomeroy. Entonces, básicamente lo que hacen en la ligadura de las tubas uterinas, lo que hacen es que cortan las tubas uterinas y las ligan. O lo que hacen ahora más, que las están haciendo por la paroscopia, es que meten este aparato y lo que hacen es que queman una porción de las tubas uterinas, usualmente a la altura de la ampolla. Vean aquí, miren que aquí tenemos el istmo, aquí tenemos el infundíbulo. Entonces miren que a la altura de la ampolla queman. Ahora, si ustedes ya me siguen en anatomía, ¿cierto? Estas dos cosas, ¿qué pasa por aquí pegadito a esta porción? El ligamento ancho del útero. Bueno, estamos aquí metidos dentro del ligamento ancho, pero ¿qué pasa aquí justo por debajito de la tuba? Las arterias. Pues la arteria. ¿Cuál? ¿Qué pasa por ahí? Sí, es vascular. ¿Qué estructura vascular pasa por ahí? La arteria tubárica. Las ramas de la arteria tubárica que vienen ¿de dónde? De la arteria ovárica.
Viene una de la arteria ovárica y otro viene ¿de dónde? Mejor dicho, ¿qué meso pasa por aquí? Mesosalpinx. El mesosalpinx. ¿Y qué meso pasa por aquí? Mesovario. El mesovario, ¿cierto? ¿Será que todo este calor que está aquí me puede dañar ese mesosalpinx y ese mesovario? Sí. Sí. Efectivamente. Entonces ya están apareciendo los estudios, chicos, que están demostrando que las mujeres que se hacen esta tubectomía, particularmente la que es laparoscópica, pueden tener complicaciones vasculares y hacer fallas ováricas tempranas, ¿cierto? O sea que no les llega su menopausia después de los 45-50, sino que les puede llegar un poquito antes. Entonces yo personalmente no estoy recomendando la tubectomía como método anticonceptivo en mujeres jóvenes por esta posibilidad, ¿sí? Porque les puede causar fallas ováricas tempranas, lo que va a implicar entonces fallas hormonales tempranas, ¿sí? Y todos los problemas de la depresión hormonal en mujeres. Entonces, ¿yo qué les estoy recomendando? Además de porque se pueden arrepentir, pero pues eso digamos que no es la indicación menos importante es porque sí se ha visto que pueden hacer fallas ováricas más tempranas. Entonces yo les recomiendo que se pongan algún método que tenga una duración larga. Por ejemplo, el Yadel, por ejemplo, el Mirena, que pueden durar 5 años y que no costo efectivamente es bueno y no va a producir estos problemas. Entonces, esos ovocitos que van a ser liberados por los ovarios van a entrar en las tubas, ¿sí? Obviamente van a ser capturados por las fimbrias, pero pues entonces aquí ya se van a encontrar un pegote, se van a encontrar una cicatriz, no van a poder seguir su camino y pues obviamente no va a darse la fecundación. ¿Listo? Profe, Hola, yo tengo una pregunta. dime. ¿Por qué en la ligadura de trompas, pero la que cortan, Ajá. hay tanta dismenorrea? Por lo mismo, porque puede ser que alcance a afectarse, a pesar de que solamente corten y liguen, puede que me liguen también el mesovario, el mesosalpinx. Y recuerda que aquí estos son una anastomosis de que también viene información, que viene sangre también para el ovario. ¿Sí? O sea, miren que todas las estructuras vasculares aquí son muy chiquiticas y están muy pegaditas. Entonces es posible que también me genere disfunción hormonal, pero es muy frecuente en las tubectomías, sea cual sea la técnica, la dismenorrea. Hacen una disregulación hormonal terrible. Y los coágulos también son consecuencia de eso. Y lo que pasa es que si hay disregulación hormonal, entonces el endometrio crece más de lo que debería crecer y entonces obviamente es mayor la probabilidad de que haya coágulos. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, ¿qué es un embarazo ectópico, chicos? ¿Quién me define qué es un embarazo ectópico? Pues cuando está por fuera, pues pues, cuando se queda por fuera de la trompa, cuando se queda en el peritoneo. No. Un embarazo ectópico es un embarazo que se implanta por fuera de la cavidad uterina. Cualquier cosa que se implante por fuera de la cavidad uterina es un embarazo ectópico y que lo vamos a nombrar según el lugar donde se implante. Entonces, si se implanta en el ovario, el embrioncito, entonces va a ser un embarazo ectópico ovárico. Si se implanta en el infundíbulo, entonces será infundibular. Si se implanta en la ampolla, será ampular. Si se implanta en el istmo, será ísmico. Si se implanta por fuera del aparato reproductor, será abdominal. ¿Dónde será el lugar donde más comúnmente se va a implantar un ectópico abdominal? Profe, sería en el fondo del saco recto uterino. Efectivamente, en el fondo del saco recto uterino. Miren este que se metió al intersticio del útero, o sea, logró superar el endometrio y ya se metió en el intersticio. Entonces este será un intersticial. Este miren que superó el OSI y se ubicó en el cervix, entonces este será un embarazo ectópico cervical. En conclusión, ¿qué debe pasar con todos los embarazos ectópicos? ¿Son viables o no son viables? No son No viables. son viables. No son No. viables, ¿cierto? No son compatibles con la vida. Y además, cuando se ubican en la ampolla, ¿qué puede pasar? Perdón, cuando se ubican en la tuba, ¿qué puede pasar con esa tuba? La Reventarla. pueden La romper. daña, exactamente, la daña y usualmente hay que sacarla,
¿cierto? Cuando un embarazo ectópico me coge la tuba y ya ha avanzado mucho, que es como casi siempre nos damos cuenta por el dolor y la cosa, pues esa tubita se daña. Afortunadamente con una solita, pues entonces se puede lograr. Y en cuanto a la exploración manual del útero y la vagina, entonces básicamente lo que aquí nos enseñan es que nosotros podemos hacer una palpación a través de un tacto vaginal, miren que sobre el borde de la sínfisis del pubis, sobre el borde del pubis, nosotros podemos tratar de palpar el fondo del útero y hacemos una presión, o sea, subimos el útero con la otra mano para poder hacer esa palpación bimanual. Entonces eso nos va a permitir determinar más o menos el tamaño y las características del útero, ¿sí? Y cuando una mujer está preparto, entonces este cuello uterino se empieza a poner más blandito y eso le va a permitir entonces, le va a permitir que ya luego vaya el proceso de dilatación, de acortamiento y lo demás. ¿Listo? Y hablemos un poquito de cáncer del cuello uterino. Entonces vamos a hablar de la citología. ¿Ninguno de ustedes tiene más de 25 años, o sí? Yo, ¿Tú tienes cuántos? 27. 27. ¿Ya te has hecho citologías, Caro? Sí, Ok, muy bien. ¿Nos quieres contar en qué consiste la citología? pues uno lo cuestan en posición de litotomía y por lo general toman una muestra no me acuerdo si es de cuello uterino o vaginal. Entonces, mira, las acuestan en posición de litotomía. Miren aquí como esta mujer, les ponen este aparato que se llama un espéculo vaginal, ¿cierto? Y entonces lo que van a hacer es que van a tomar una muestra del endocervix, entonces para eso utilizan este cepillito, este citocepillo que se mete dentro de la cavidad, aquí, dentro del endocervix, y con esta espatulita la van a girar aquí alrededor del cuello del útero para tomar una muestra de exocervix. Y eso lo van a poner en unos portaobjetos, que eso luego lo fijan con alcohol al 90%, eso hace que las células frenen su ciclo celular y se mueran, ¿cierto? Entonces quedan como en una foto. Y eso luego lo van a llevar entonces al microscopio. Y lo que van a buscar entonces entonces miren aquí se mete el endocepillo, se mete aquí al endocervix, se gira como si fuera un relojito, y con la espatulita van a tomar aquí una muestra del exocervix. ¿Qué estamos viendo acá? Anatómicamente, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Dónde tengo ahí el señalador? Ese sería un fornix. ¿Cuál? Posterior. El fornix posterior, y este sería el Fornix anterior. fornix anterior. ¿Este será el OSI o el OC? OC. OC. El OC. OC, el orificio cervical externo. Y aquí tendríamos ¿qué? Los fornix laterales. Un fornix lateral, porque el otro fornix lateral no lo estamos viendo acá. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Y para qué sirve la citología? ¿Cuál es el objetivo de la citología? Detectar pues células cancerígenas o precancerígenas, anaplasia Esa displasia, o sea, buscar alteraciones de la morfología normal de las células del cérvix para ver si hay posibilidad de que tenga cáncer y poder detectar a tiempo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bueno, no siendo más, entonces nos vemos el miércoles. ¿Listo? Chao, chao. Listo, Hasta luego. profe, Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego.